Hola a todos, bienvenidos a EduChain, el podcast donde hablamos de cómo ha cambiado la forma de aprender, estudiar y sobrevivir a las tareas. Y hoy traemos un tema que todos vivimos de cerca, la educación antes y después de la pandemia. Desde las clases presenciales hasta los eternos Zooms, los micrófonos apagados y las cámaras que nunca prendíamos. O las veces que decíamos, profe, no se escucha, cuando en realidad era el wifi. Así que quédense con nosotros, porque hoy vamos a comparar cómo era estudiar antes, durante y después de la pandemia, y qué cosas realmente cambiaron. Antes de la pandemia, la educación era totalmente presencial, todo con cuadernos, pizarras y cero pantallas. Sí, y lo mejor era la convivencia, ver a tus amigos, el recreo, los profes en persona. Aunque también era full rutina, levantarse temprano, uniforme, tráfico y a veces clases aburridas. Pero por otro lado, era más fácil conectarse. Si no entendías algo, el profe estaba ahí y podías preguntarle sin esperar conexión. Además, las actividades grupales eran más divertidas. Aprendías sin darte cuenta mientras te reías con tus compañeros. Totalmente de acuerdo. Antes era más humano, pero también más agotador. Había que estar en todo, tareas, clases y estar presente todo el día. Y luego llegó el 2020 y con el Zoom, Meet, Classroom y mucha confusión. Yo al inicio estaba feliz. Clases desde casa, sin uniforme, sin salir. Hasta que se volvió eterno. Pantallas, silencios y la típica frase, tu micro está apagado. Y la motivación cayó. No era lo mismo escuchar a un profe por una pantalla que verlo explicando frente a ti. Además, no todos tenían la misma conexión o tiempo. Algunos no podían entrar a clase. Exacto. La pandemia nos enseñó que la educación digital puede funcionar, pero también que hay mucha desigualdad detrás de ella. Y ahora ya en la etapa post pandemia, todo es una mezcla de lo digital y lo presencial. Los profes ahora usan más tecnología, plataformas, videos y presentaciones digitales. Sí, y nosotros también aprendimos a manejarnos mejor con eso. Ya no nos asusta tanto usar nuevas herramientas. Aunque algunos todavía sufren con el Internet. Lo bueno es que ahora se valora más la participación, las opiniones, los trabajos creativos. Y también se entiende que aprender no solo es estar en clase, sino conectar, pensar y crear. Después de todo lo que vivimos, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar la educación post pandemia? Primero, deberíamos mantener lo bueno que trabajó la virtualidad. Por ejemplo, las clases grabadas o el uso de plataformas donde podemos repasar los temas cuando queramos. Sí, y también usar la tecnología para conectar más, no solo para hacer tareas, como por ejemplo proyectos en línea con estudiantes de otras escuelas o incluso de otros países. Yo creo que lo más importante es que la educación sea más humana, que los profesores se enfoquen no solo en las notas, sino en cómo nos sentimos y qué necesitamos para aprender mejor. Totalmente, también deberían enseñarnos más cosas de la vida real, como manejar emociones, trabajar en equipo o comunicarnos mejor. Y algo clave,
que todos tengan acceso a la tecnología. No puede ser que por no tener internet o una lacto alguien se quede atrás. En resumen, una educación post pandemia debería ser más flexible, más inclusiva y más humana. Una mezcla entre tecnología, creatividad y empatía. Creo que la pandemia cambió todo. La forma de enseñar, de aprender y de valorar la educación. Nos demostró que lo digital puede ser útil, pero no reemplaza el contacto humano. Nada sustituye una conversación real, una sonrisa o la energía del aula. También aprendimos a ser más independientes, a buscar información por nuestra cuenta. Antes estábamos porque tocaba, ahora lo hacemos porque queremos entender el mundo. Y esa es la verdadera transformación. La educación ya no se trata solo de clases, sino de personas que siguen aprendiendo sin importar dónde estén. Cada uno vivió la educación en pandemia de forma distinta. ¿Qué aprendimos que podría servir como mejora? Aprendí a organizar mi tiempo y ser más responsable. Eso podría enseñarse desde el colegio. Yo valoré más la escuela. Propongo que se fomente más la convivencia, no solo las notas. Aprendí a tener paciencia y empatía. Sería genial que haya espacios para hablar de emociones. Descubrí cómo aprendo mejor. Creo que los colegios deberían ayudarnos a conocer nuestros estilos de aprendizaje. Entendí que aprender no solo es estudiar, sino también compartir. Debería haber más proyectos colaborativos. En pocas palabras, la solución está en combinar lo académico con lo humano. ¿Se imagina cómo será la educación en unos años? Más digital, pero con experiencias prácticas, realidad virtual y laboratorios interactivos. Y con docentes que acompañen más que digan. Que las aulas sean espacios de creatividad, no solo de teoría. Y que las escuelas promuevan valores, sostenibilidad y pensamiento crítico. El futuro de la educación depende de cómo aprendamos del pasado, y la pandemia fue la mayor lección. Y así cerramos este episodio de EduChain. Gracias por escucharnos y por acompañarnos en este viaje de aulas, pantalla y aprendizajes. Cuéntanos en redes cómo cambió tu forma de aprender después de la pandemia. ¿Prefieres lo presencial, lo virtual o un poco de ambos? No olvides seguirnos para más charlas reales sobre lo que pasa en la educación de verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Escuela Cambió y nosotros también. Buenas tardes. Referente al tema que se tocó el día de hoy en el podcast de EduChain, hacemos referencia sobre algo muy importante, ¿no? Por lo que hoy hablaré sobre la educación antes y después de la pandemia. Identificaré una problemática concreta y presentaré una propuesta de solución con fundamento. Antes de la pandemia, la educación predominaba en modalidad presencial, como todos lo sabemos, con la interacción directa entre estudiantes y docentes. No obstante, ya existían desigualdades en la calidad educativa entre zonas urbanas y rurales, así como diferencias en recursos tecnológicos disponibles para la escuela menos favorecida, ¿no? Con el estallido de la pandemia del COVID-19, los sistemas educativos de todo el mundo se vieron obligados a cerrar las aulas presenciales,
y pasar al modelo de la educación remota. Según datos de la UNESCO, más de 1.500 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de las escuelas alrededor del mundo. Es lo que indica Martínez 2021, lo cual fue una propuesta educativa. Sin embargo, esta transición no fue igual para todos. No todos los estudiantes tenían acceso a dispositivos digitales, conexiones de Internet de calidad o un ambiente propicio para estudiar. UNICEF alertó que la desigualdad en el acceso de las herramientas y a la tecnología podría agravar la crisis mundial del aprendizaje. En muchos países, el uso de plataformas digitales, programas de radio o de televisión educativa se convirtió en la única forma de mantener continuidad pedagógica. Tras la etapa más crítica de la pandemia, muchos sistemas educativos adoptaron modelos híbridos, combinando la presencial y virtualidad, pero la brecha de digital persistió, ¿no? Hasta el día de hoy. Un estudio encontró que incluso en la nueva normalidad, la desigualdad en el acceso y uso de dispositivos digitales continúa afectando a sectores vulnerables. Una problemática central que emerge es la brecha digital educativa, la desigualdad en el acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad de calidad y competencias digitales. La brecha digital se manifiesta en la falta de acceso a dispositivos, internet de calidad y habilidades para usar herramientas digitales. En una encuesta de educación básica se identificó que solo el 20% de los docentes tenían habilidades digitales avanzadas, mientras que la conectividad insuficiente fue una barrera señalada por el 55% de los participantes. Estas disparadas afectan directamente el rendimiento académico. Estudiantes en zonas rurales y de bajos recursos muestran resultados significativamente inferiores en ambientes virtuales. Además, durante la pandemia se reportó el riesgo de deserción o desvinculación escolar, ¿no? Motivado por factores como la necesidad de que los jóvenes trabajen, la falta de apoyo familiar o la imposibilidad de seguir al ritmo de las clases virtuales. Este rezago educativo acumulado puede tener duraderos, pérdida de aprendizaje fundamentales, desigualdad de oportunidades y debilitamiento del derecho a la educación, ¿no? Para la propuesta de solución que hemos abarcado y hemos llegado a un acuerdo entre el grupo, para mitigar esta problemática propongo un programa integral de inclusión digital educativa con los siguientes componentes, ¿no? Dotación tecnológica, que es entregar tabletas, laptops o dispositivos similares para estudiantes sin recursos adecuados, priorizando zonas rurales o de alta vulnerabilidad. La conectividad gratuita o subsidia. Establecer alianzas con empresas de telecomunicaciones para proveer planes de datos educativos o expandir redes de Internet gratuito en espacios comunitarios, como bibliotecas, centros educativos, plazas. Capacitación de docentes continua, ¿no? Desarrollo de cursos permanentes de competencias digitales, diseños de clases virtuales y uso de herramientas pedagógicas. Centros de apoyo comunitario, acompañamiento pedagógico y psicológico, monitoreo y evaluación, ¿no? Esto es realizar seguimiento constante para evaluar el progreso del programa, identificar las fallas y ajustar estrategias. Con este programa se busca combatir la brecha digital, recuperar los aprendizajes perdidos y promover una educación equitativa, resiliente y adaptada al contexto digital, ¿no? La pandemia ha sido una prueba de fuego para los sistemas educativos del mundo, reveló las fragilidades estructurales y amplió desigualdades previamente existentes, ¿no? La brecha digital educativa, como lo mencioné anteriormente, que viene siendo una problemática, es una de las principales deudas que debemos saldar para asegurar que ningún estudiante quede atrás, con propuestas integrales como el programa de inclusión digital educativa, podemos avanzar hacia una educación más justa, con oportunidades reales para todos, sin importar su contexto, ¿no?